Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y les agradecemos una vez más que estén viéndonos, que estén escuchándonos y que tengamos su preferencia. Les queremos agradecer mucho los comentarios que nos han hecho, a nuestros suscriptores que siempre nos escriben, que yo ya sé quiénes son. Quiero mandar un saludo a Argentina, a Chile, al Estado de México, a Chihuahua, a Coahuila, a varias partes del mundo que nos han escrito, y esperemos que nuestras historias les gusten. La verdad, tratamos de escoger las cosas más raras que ustedes pueden imaginar, porque no queremos caer en lo mismo, en las mismas historias. Lo paranormal o el miedo abarca demasiado, así que trataremos de ser un poco diferentes para darles gusto a ustedes. Esta historia nos las cuenta un amigo de una ciudad aquí cercana a Nuevo Laredo, y este muchacho trabaja como ayudante en una tienda, en un mini super, y pues nos mandó esta carta, bueno, no carta, ¿verdad? Nos mandó esta historia por nuestro correo y esperemos que les guste. Hola, muy buenas noches. Yo me dedico, hasta la fecha, trabajo en un mini super, pues hago de todo un poco. Ayudo a acomodar, ayudo a limpiar, a veces hago trabajo de carnicería, de limpieza, de todo un poco. Ya tengo varios años y pues la verdad no me va nada mal, me pagan bien. Y el dueño pues es una persona algo severo, pero es buena persona, y la familia pues ya hemos tenido cierta comunicación ya más personal. Y les cuento lo siguiente. Hace aproximadamente unos 3 años vivo al poniente de la ciudad, y se hizo una colonia donde viene mucha gente, donde vivimos muchos que no somos de aquí. Yo realmente vengo del estado de Veracruz, y esa colonia se fue proliferando y ya hay muchísima gente viviendo ahí. Es una colonia hasta eso pues establecida legalmente, no es de invasores. Y yo empecé a trabajar en un mini super, y recuerdo que ese mini super pues empezó poco, pero fue subiendo de nivel por estar en una calle principal que tiene mucho tránsito. Poco a poco fue mejorando todo, y en cierta ocasión, cruzando la calle principal, empezaron a rentar una casa, y después pues la ocupó una familia. Esta familia tenía algo de peculiar. Eran personas que al verlos evidentemente uno notaba que no eran mexicanos. No sé si llegaron a ver ustedes la película del Pueblo de los Malditos, de unos niños con cabello blanco. Pues prácticamente estas personas se parecían, obviamente no con el traje y todo eso, pero tenían el pelo muy blanco, o sea, blanquecino, no albinos. Eran personas blancas, eran personas muy atractivas. Era una familia de 4 personas, pues no sé si eran familia, pero eran una mujer como de unos 40 años, un hombre como de 40 años y 2 jóvenes como de 20 y 25. Una muchacha, o sea, eran 2 hombres y 2 mujeres. Estas personas, aparte de que obviamente contrarrestaban con toda la población de ahí, se veía que su economía pues era, pues digamos que no se les veía que fueran pobres, pero tampoco se veía que trabajaran en nada. Eran unas personas demasiado serias, y recuerdo que pocas veces iban a la tienda, iban una vez al día, y lo que empezamos a notar es que no consumían nada, pero diario
llevaban 8 botellas de aceite de comer, aceite vegetal, diario. No eran personas muy amigables, no eran groseros tampoco, pero mi patrón en alguna ocasión le intentó coquetear a la señora y la señora era demasiado cortante, pero no como si fuera sangrona, sino simplemente como si ignorara totalmente a la persona. Llegaba, adquiría su aceite y solamente decía gracias y se iba. No contestaban preguntas, no eran muy sociables. Nunca se les vio en el patio de enfrente, son casas tipo Infonavit muy chicas. Y realmente ni siquiera tenían cortinas, recordamos que estaban tapadas las ventanas como pues periódico, no periódico, pero como por papel o así, no se veía nada. Tampoco se veía que tuvieran aire acondicionado. Aquí las temperaturas son grandes. Solo recordamos que empezamos a decirle los aceitosos. ¿Y por qué era así? Porque jamás compraban nada más que aceite. Y empezamos a notar, porque la muchacha más joven era muy guapa, pero aún así el comportamiento era exactamente igual al de las otras personas. Cuando pasaban por enfrente, si los saludabas, ellos saludaban, pero no te ponían atención. No eran personas que se viera que fueran sociables. Nunca los veías saliendo a regar las plantas o nada. El patio estaba totalmente estéril, no tenía nada enfrente. Tenían un automóvil gris, pero siempre estaba estacionado enfrente de su casa y rara vez salían. Sin embargo, otra cosa que también nos asombraba es de que jamás se escuchaba ruido en su casa y pues realmente nadie sabía nada de ellos, ni en qué trabajaban, ni a qué se dedicaban. Todo transcurrió normal, pues eran prácticamente los bichos raros de la colonia. Hasta que en una ocasión recuerdo que la señora, la más grande, asistió al mini super a comprar su aceite. Y recuerdo que al estar pagando, justo cuando salió, entró una pareja de muchachos. Estos jóvenes iban con la intención de asaltar el lugar. Recuerdo que uno de ellos me dio una patada en las nalgas y el otro sacó una pistola y le apuntó al dueño diciendo que diera todo el dinero. Solo recuerdo que el dueño sacó de su escritorio otra arma y empezó a dispararles a los sujetos. Y estos jóvenes, uno cayó herido y el otro salió corriendo. Al ir corriendo, este sujeto empujó a la mujer que iba saliendo de la tienda. La empujó en el área de la banqueta y lamentablemente un autobús de pasajeros, un camión urbano iba pasando y atropelló a esta mujer. El del autobús se paró unos metros más adelante. El asaltante se fue corriendo y todos los vecinos y todas las personas salieron a ver qué había ocurrido. Recuerdo que todos los vecinos salieron. Se hizo un griterío, se escucharon las detonaciones y muchos corrieron a la tienda a ver qué había pasado. Yo solo recuerdo que una señora empezó a gritar horrorizada en la calle que hablaran a la ambulancia, y algunos salimos a ver qué había ocurrido con la dama y vimos que el camión la había pasado justamente por
el área de la cintura, y la señora quedó totalmente deformada de la cintura, el área de la cintura hasta de los muslos hacia arriba. Y recordamos algo que nos asombró totalmente. Esta señora sí se quejaba, pero no parecía un quejido real. Y lo que pasó a continuación a todos nos empezó a dar demasiada impresión. Esta mujer no sangraba, escurría de entre su cuerpo y su ropa un líquido verdoso amarillento, con un olor demasiado fuerte y penetrante, muy raro, demasiado impregnante. No era un olor asqueroso, pero era un olor demasiado fuerte. Evidentemente vimos que lo que brotaba de su cuerpo no era sangre, y la señora sí se quejaba, pero no como lo haría una persona con el cuerpo partido a la mitad. Realmente en su expresión no había preocupación, no había miedo, había demasiada tranquilidad para la situación que había. Y varios vecinos sacaron sus teléfonos celulares para grabar. Y de pronto todos nos dimos cuenta que nuestros celulares no estaban funcionando. Recordamos que se fue la luz de inmediato en todo el lugar. Y lo siguiente que pasó fue que varios vecinos empezaron obviamente a rodear a la señora para ver lo que ocurría, porque no lo creíamos. De hecho, ignoraron totalmente al chavo de adentro que quedó herido, mientras el dueño y otros vecinos lo estaban golpeando. Y lo siguiente que pasó totalmente nos sacó a todos de nuestra lógica, al ver que nadie le funcionaba el teléfono, no funcionaba la electricidad. Quizá fue casualidad. Lo siguiente que pasó fue que las personas que vivían con esta mujer, el hombre se acercó junto con el joven, y la otra chica acercó el carro, subieron a la mujer a la parte de atrás del vehículo. La verdad nos extrañó que no tuvieran ningún gesto de preocupación ninguno de ellos. Tal pareciera que lo hicieran pues sin preocupación y sin nada. Subieron a la mujer y dejaron un charco ahí pues amarillento, como si fuera, pues no tengo una descripción, como aceitoso, verdoso, amarillento, con un olor raro. Y la subieron al vehículo y se fueron. Les preguntaron los vecinos que qué van a hacer o así, y ellos no contestaron nada. Simplemente se subieron a su vehículo y se fueron. No pasaron ni 10 minutos cuando varios vecinos empezaron a fisgonear en la casa de ellos, ya que habían dejado pues todo abierto, y varios niños empezaron a decir que había cosas muy raras adentro. Y pues varios vecinos que fueron de chismosos entraron a la casa a ver qué pasaba. Lo que cuentan es de que no había muebles, solamente había 4 sillones. No tenían nada, no tenían refrigerador, no tenían televisión, no tenían absolutamente muebles. El baño parecía como si no fuera usado, estaba totalmente seco. La taza del baño estaba sin agua, todo se veía totalmente seco el baño. Y en una recámara había 4 especies, podría decirse como de ataúdes,
pero no un ataúd de muerto, o sea, como algo así como si fuera una cápsula. Era todo lo que había, pero ni siquiera eran mecánicas, no eran eléctricas, eran simplemente como unos frascos grandes. Y eso sí, en la basura había botellas, botellas y botellas y botellas y botellas y botellas de aceite. Realmente ni siquiera había papeles en el baño, no había nada. Y estas personas se pasaban todo el día en su casa. Entonces ninguno de los vecinos tenía ninguna explicación de qué estaba pasando. Llegó una patrulla de policía, después llegó otra, y de pronto llegaron otras personas en otro tipo de vehículos, suburbans, camionetas así de ese tipo, y nos hicieron que nos fuéramos del lugar, que no querían personas ahí. Llegó un camión y subieron las cosas que había totalmente, no dejaron nada en la casa. Y lo primero que hicieron estas personas fue inmediatamente ir a la tienda, y al dueño que tenía cámaras le quitaron pues lo que era la cámara, que era una cámara de memoria. Le quitaron la cámara para, pues no sé, se la quitaron disque para evidencias. Y esas personas se fueron de ahí sin ni siquiera tener nada que ver con la policía. No sabemos qué pasó, nadie volvió a saber nada de esas personas o de lo que sea que fuesen, porque empezó el mito de que no eran personas reales. Ya después empezaron los chismes, ¿verdad? De que pues la gente empieza a decir que eran extraterrestres o que eran vampiros o que eran de otro lugar. Y pues siendo honesto, yo sí fui de los chismosos que me metí a su casa, y puedo decir que no era una casa sucia, pero es prácticamente obvio que una persona normal no podría vivir en un lugar sin muebles, que no podría vivir en un lugar sin televisión, sin refrigerador, sin baño. El patio de atrás, recuerdo que estaba todo a la maleza donde no habían limpiado. Y pues totalmente extraño, que nada más había una poca ropa que estas personas usaban, pero pues no había rastros de que hubiera actividad en esa casa. Y nos consta a todos que esas personas no salían de su casa para nada. Espero que cuenten esta historia. No tenemos ninguna explicación de qué son esas personas o qué fueron o qué son, pero pues espero que cuando vivamos en una colonia donde hay mucha gente pongamos atención a los vecinos. Espero cuenten mi historia y les mando un saludo desde aquí de Tamaulipas. Y bueno, amigos, esta historia a mí me tocó ver de niño una historia parecida de una mujer que creo que habían asaltado o acuchillado y que le había emanado un líquido así, y misteriosamente esta mujer también llevaba bolsas de papel en ese entonces y solamente llevaba aceite. Por eso me llamó la atención y subimos esta historia. Revise la gente que nos escucha entre los mitos de su ciudad, porque yo creo que haber escuchado en otra ciudad de Tamaulipas un relato parecido. No de que haya pasado algo, sino que había unas personas que nada más compraban aceite vegetal y pues cantidades irreales. A menos de que vendas alitas fritas o pollo frito, no veo la necesidad de comprar tanto aceite en un día. Pero bueno, son cosas que realmente nosotros no sabemos qué pasó. Son cosas extraordinarias que evidentemente no pasan diario. Y amigos, esperemos que les haya gustado esta historia. Síganos apoyando, compártanlo en todas sus redes sociales. Ayúdenos y pronto esperen cosas nuevas. Les mandamos un saludo cordial desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y recuerden, amigos,
en la noche y en este universo no estamos solos. Hasta la próxima.